conexión con lo mejor del entretenimiento y la información, Abasto Radio TV, un universo de contenidos. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Buenas tardes, estamos en el Alféizar todos los martes a las 7 de la tarde. A las 7 en punto empezamos hoy con Rufino acá al lado mío, que se vino a pesar de la lluvia. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Un día horrible, ¿no es cierto? No es un día peronista. No es un día peronista, no era luego un día peronista. Bueno, ahora vamos a hablar las cosas que pasaron o lo que se celebra en este día. Desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud celebra el 6 de abril. Hoy no es 6, hoy es 7, ya que eso, pero ayer se celebró, me decía que era hoy, así que no entiendo, no sé. Se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. La actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, alta tensión arterial, cáncer de colon, diabetes, controla el sobrepeso y fortalece los huesos, aumentando la densidad. Eso se celebró en el día del 6 de abril. También teníamos, dentro de la fecha de abril, en realidad, la semana pasada ya estábamos en marzo, ¿no? El 2 de abril, el nacimiento de Hans Christian Andersen, que nació en 1805, poeta danés, autor de cuentos como El Feo, La Sirenita, Pulgarcita, La Pequeña Cerillera, El Traje Nuevo del Emperador, La Princesa y el Guisante, El Ave Fénix. Bueno, todos estos son cuentos de Hans Christian Andersen. Muchos de esos eran fantasías que hablaban boca a boca y que él, igual que los hermanos Grimm, decidieron pasarla a un papel, ¿no? O sea, en este año. O sea, cuentos que vienen de lejos que se transformaron en cuentos ellos. El hijo del zapatero. Él es hijo de zapatero, aprendió varios oficios. A los 14 años huyó con poco dinero para ser actor y cantante. Decía que era el hijo ilegítimo de un gran hombre y que no podía decir su nombre porque justamente era una persona muy conocida. Entonces no decía nunca su nombre y con eso zafaba de decir quién era su padre, pero en realidad no era nombre. En 1855 escribió La aventura de mi vida, fue una autobiografía suya que publicó libros de viajes. El bazar de un poeta en 1848, en 1851 publicó sus vivencias en Suecia. Y en 1862, en España, El amor en la torre de San Nicolás. La primer obra escrita, en 1839. En 1831, su poemario Fantasías y Esbozos. En 1863, Ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿no? Pero lo único que el cuento de él era ser o no ser. En la primavera de 1872 se cayó de la cama con graves heridas, nunca más se recuperó del todo y falleció 3 años más tarde.
bueno, el soldadito de trompo, el ruiseñor, el ave fénix, la princesa y el instante, el traje nuevo del emperador, que recordemos era un traje invisible. Eso era lo que decían, ¿no? ¿No lo leíste nunca el traje nuevo del emperador? No te puedo creer que no lo has leído. Yo lo tengo en mi mente, pero como si fuera el día de hoy. El traje nuevo del emperador es, bueno, justamente una crítica a todos los que apoyan a las personas de renombre solamente porque son personas de renombre. O sea, el emperador quería hacerse un nuevo vestuario y se le acercan dos personas, obviamente dos delincuentes, para el día de hoy serían delincuentes, pero bueno, chistosos, que le dicen, le vamos a hacer el mejor traje que ha visto en su vida. Se lo prueban y todo, o sea, van a su casa, le dicen, bueno, le sacan, o sea, los sirvientes le sacan la ropa, ellos hacen la mímica de que le están haciendo un traje, en realidad no le están haciendo nada. O sea, únicamente están haciendo la mímica de hacer una prueba, de medirlo, de esto, de lo otro. Bueno, después un día dicen, bueno, tenemos el traje hecho con oro, con esto, con otro, pero es un traje especial, es un traje que únicamente buenos pueden ver. O sea, las personas malas, las que tuvieron algo mal en su vida, no pueden ver el traje. Únicamente los buenos. Con esta particularidad, le ponen el traje, que en realidad no existe ese traje, sale, o sea, hacen toda una fiesta de gala y el emperador sale con su nuevo traje. Obviamente sale desnudo, ¿no? Y nadie en el reinado ni en el pueblo se anima a decir que no tiene nada puesto. ¿Por qué? Porque si llegan a decirle que no estaba vestido, el resto de la gente va a pensar que era plano. ¿Por qué? Porque se suponía que era un traje invisible para aquellos malos delincuentes, malas personas y demás. Entonces, ¿quién iba a decir yo soy malo? Nadie. Todos lo vivaban, todos le decían que estaba bárbaro, que el traje, que esto, que lo otro. Solamente un nene de 6 años lo mira cuando, o sea, la madre que te dice, vamos rápido, que vamos a ver al emperador, vamos a la fiesta, vamos. Y cuando llegan ahí, el nene lo ve desnudo, creo que 6, 8 años tenía. El nene lo ve desnudo y él le dice, señor emperador, ¿qué le pasó a su traje? Y el emperador lo mira y le dice, ¿te gusta? Y le dice, pero no tiene ningún traje, está desnudo. Ahí el emperador se da cuenta de que algo raro hay, bueno, vuelve, obviamente pide un espejo, sale corriendo. Fue el único que se animó a decir, ¿por qué? Porque era un nene, primero porque era un nene, claro, la inocencia de los chicos, él dijo, no tenía ningún traje. La moraleja fábula, ¿no? Está bueno. Es bueno, es una fábula para demostrar, a ver, lo que los otros hacen con el pensamiento de uno mismo, o sea, el poder, claro, exacto. ¿Quién se anima a decirle a un emperador, a un presidente, a un rey, lo que le pasa? O sea, no tiene nada. En ese tiempo le pasa la vida. Exacto. Y por otro lado, bueno, tampoco se animaban, se decían, es un traje invisible a los ojos del que haya hecho algo malo. Entonces, si vos decís que no ves ningún traje, es porque algo lo hiciste. Y vamos a ser francos. El que no haya hecho algo mal en su vida, que tire la primera piedra, dicen, ¿no? Y, porque todos tienen algo. Claro, todos tienen algo que hacerse perdonar y demás. Entonces, bueno,
¿No lo habías leído nunca, el traje nuevo del emperador? Bueno, todos esos cuentos que son de Christian Andersen, en realidad casi todos te dejan mensajes. La pequeña cerecera, Trofeo, la sirenita, Vulgarcita, que siendo chiquitita, es como una princesa dentro del lugar donde está. Todos dejan un mensaje, a diferencia de los cuentos de los hermanos Grimm, que generalmente como Blancanieves, La Cenicienta y demás, que son, en general son cuentos que si vos te pones a pensarlo son malvados. Siempre hay brujas, siempre hay... Claro. Pero bueno, el de Christian Andersen no, es diferente. Bueno, por un lado entonces tenemos eso. Por otro lado, hoy 7 de abril, en 1876, el entonces presidente de Correos, Eduardo de Olivera, sanciona la ley que fusiona la dirección de correos con la de telégrafos. Desde el año 2008 es obligatorio hacer feriado para todos los trabajadores de correo argentino. El 3 de abril es el Día del Trabajador Papelero por el convenio colectivo que rige la actividad. No vas a poder cerrar, déjala. El 4 de abril es el Día de la Dignidad del Trabajador Docente. Recordar el asesinato, creo que lo dije la semana pasada, el asesinato de Carlos Puente Alba en Neuquén en el año 2007 durante un corte de ruta por reclamos salariales del sindicato docente, etcétera, pero bueno, es relativo, o sea, lo pueden celebrar quienes quieren celebrarlo, o sea, está demostrado que a Puente Alba lo, de alguna manera, no sé exactamente si lo mataron los indios, o sea, ¿cómo se llaman? ¿De aquel lado? No, bueno, no me voy a poner en la discusión. No me voy a poner en esa discusión, pero están los... ¿cómo se llama el cuerpo de...? No, era esto. Acá en esta época, los que no importa. O sea, la tribu que viene de lejos y que se supone que sigue viviendo en Chile, en Neuquén, o sea, en la Patagonia, y que más que una... Te estoy hablando del 2007. El crimen de Fuente Alba fue el 2007. Bueno, está bien. Fue un enfrentamiento con los indígenas. ¿Cómo se llama? Que son unos guerrilleros en realidad. Son unos guerrilleros, la verdad. Bueno, no tiempo. No, ya me va a salir el nombre. Hoy es el Día de la Salud Pública. O sea, acá decía, yo me equivoqué, desde el 2002, el 6 de abril es el Día de la Actividad Física, y el 7 de abril es el Día de la Sanidad, o sea, de la Salud Pública. También es el Día de la Samba, por el nacimiento de Cuchi Leguizamón. Día Mundial de la Salud, conmemorado por la Organización Mundial de la Salud desde 1948 para promover la salud global y el acceso equitativo. Y el Día de la Samba en homenaje a Gustavo Cuchi Leguizamón. Porque al mismo tiempo, el 7 de abril fue el día que se inscribió la samba, 7 de abril, cuyo autor creo que es Zarzaleta.
Andrés Sarreta. No sé por qué no lo tengo en mi cuaderno. Andrés Sarreta, supongo que lo tengo en el nacimiento, y este fue el día en que escribí esta samba llamada 7 de. Así que en un ratito vamos a escuchar un poquito las zambas para, bueno, hacer honor a este Día de la Zamba. El 7 de abril de 1948 entró en vigor la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, marcando la importancia de esta fecha internacional. Y creo que no hay nada más que se celebre en el día de hoy, me parece que no, por lo menos me parece. El 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, que en 1971 en Londres se instituyó la bandera y el himno de la comunidad. Son romances, en realidad se instituyó el himno de la comunidad gitana, son romaníes, cíngaros o rom, una comunidad etnia originaria de subcontinente indio. Están asentados principalmente en Europa, en menor proporción en el resto del mundo. Así que, bueno, Crespo, por ahí. los gitanos están por Crespo, puede ser, sí. Claro, ellos es como que no quieren verme o tienen esa raza, ¿viste? Ajá. Se sientan y una cosa así. Sí, en realidad... En la pasó está construido, se cortaba. Lo que pasa es que el pueblo gitano es un pueblo nómade. No. Entonces se supone que van deambulando por lugares, viven en carpas tranquilamente si quieren. Bueno, hacen tienen sus trabajos. Ellos suelen vender autos viejos, oro muchas veces robado, porque también son muy astutos para robar. Exactamente. Pero bueno, el 8 de abril es el Día del Pueblo Gitano. Exactamente. Normalmente sí. O sea, se tiran el tarot, todo ese tipo de cosas suelen ser muchas veces de la parte de los gitanos. Yo que miré, no sé lo que busqué. Busqué algo sobre el 5 de abril. Se inaugura el Teatro El Nacional el 5 de abril en el año 1906. Construido por el actor Jerónimo Podestá, una de las salas más destacadas del espectáculo de la noche porteña. Recordemos que la familia Podestá fue la que inició el teatro, o sea, venían del circo, los padres, y ellos comenzaron a hacer teatro. En 1910, en 5 de abril, al cabo de 38 años de obras, se inaugura el ferrocarril trasandino, que une la ciudad de Mendoza con la chilena de los Andes a través de la cordillera homónima. Funcionó hasta 1984, obviamente no funciona más ahora, pero bueno, como las cosas que funcionan. Bueno, en 1931, el 5 de abril, bueno, ahora vamos a mirar los nacimientos. Nace Héctor Olivera, cineasta, se destaca por la dirección de películas como La Patagonia Rebelde y La Noche de los Lápices. Creo que lo tengo acá, Olivera, así que ahora vamos
un poquito a hablar de ella. También quería hablar de Marguerite Duras. Tengo más cosas aquí, pero no importa. Quería hablarles de Marguerite Duras. Nació en Hiroshima, Mon Amour, o sea, nació el 4 de abril de 1914, cerca de Saigón, en Vietnam. Sus libros, El amante, El dolor, El arrebato del sol, pasó su infancia y su adolescencia junto a su madre en la Indochina francesa. En 1932 regresa a Francia, estudia Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas. Fue secretaria en el Ministerio de las Colonias hasta 1941. Se casó en 1939 con Robert Antelme. Tuvo un hijo que murió a los 3 años, entonces conoció a Dionís Mascolo, con quien tuvo otro hijo y participará en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, durante la que su grupo sufre una emboscada. Marguerite logró huir ayudada por François Mitterrand, pero Robert fue apresado y enviado a un campo de concentración en 1944. Al año él regresa en penosas condiciones, mientras ella lo cuida, y entonces van a hacer su novela El dolor. En 1946 se divorcia de Robert y se afilia al Partido Comunista, del que es expulsada 10 años más. Su primer novela data de 1943 y se llama Jesús imprudente. En 1944, La vie tranquille, o sea, La vida tranquila, nuestra influencia anglosajona, después va a partir al nuevo romanticismo y hace La Tres Unis de Mandemas en 1960. Un dique contra el Pacífico en 1950. Elabora recuerdos de su infancia y es una obra básicamente autobiográfica. Tienen relatos cortos, cuenta deseos de escapar de la soledad en sus personajes. Con El amante en 1984 recibe el premio Goncourt y retoma un recuerdo adolescente. Va a llegar a la novela romántica. Vende 3 millones de ejemplares y se traduce a 40 idiomas. Tiene 40 novelas, una docena de obras teatrales. Hiroshima Mon Amour, supongo que debe estar justamente la obra que está de dólares, perdón. Es una película de la que Marguerite sería guionista. Dirigió además India Stone y Los niños. Se recuperaron de ella Cuadernos de guerra y otros textos en el año 2006. Falleció el 3 de marzo, un mes antes de cumplir sus 82 años. Decía: yo soy una escritora, no vale la pena decir más. Bueno, de eso, bueno, Marguerite Duras la tenía en los 2 cuadernos. Bueno, por eso di el más largo de todos, me parece, pero bueno.
no importa, me parece que está bien hablar sobre toda su obra. Bueno, yo voy a hacer un llamado telefónico, si no te molesta, y vamos a ver si sale. Y mientras tanto vamos a escuchar un poquito vamos a escuchar un poquito exactamente. Dale, cuando vos quieras. No tengo ningún problema. No sé qué pasa acá. Uy, no voy a poder hacer. Vengo desde el olvido, todo se va, por ver si mato pena, carnavaleando, por ver si mato pena, carnavaleando. Me anda faltando plata y ya coraje y un empujón del diablo pa' enamorarte y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la samba, los dos solitos, para trampearte el alma con igualito, para trampearte el alma con mi igualito. Pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la copla, la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bueno, ¿esto se ha dicho entonces? Estoy acá. Terminamos de escuchar a Gustavo Cuchi Leguizamón en el día de la samba y el día de su nacimiento. Estábamos escuchando samba para la primavera, creo que no, si no me equivoco. No, samba para el carnaval, ahora me acuerdo. Samba para el carnaval, eso fue. Después vamos a escuchar igual. Estás hablando con Rufina y conmigo, Cholo, ¿eh? Te quería preguntar, Fernando Zavala
hizo hace un tiempo una obra que se llama Se despide el campeón. O sea que escucho como una... ¿Te escucho a vos y escucho otra voz? Escucho Sí, bueno. algo al fondo que no me deja escuchar bien. Está bien, habla, o sea, contame lo de la obra. Perdón. Háblame vos de la obra. ¿Me escuchás todo bien? Dale, habla. Bueno, te cuento, sí, es una obra de Se despide el campeón, se llama, que es de Fernando Zavala, que es un, bueno, vos lo debes conocer, es un dramaturgo cordobés, que bueno, el director de la obra, de esta obra puntual, consiguió casi de casualidad conocerla y bueno, un día me propuso agarrar y llevarla a cabo, y esto estamos hablando del año pasado. Nosotros somos de Rojas, Sí. provincia de Buenos Aires. Y bueno, y acá en Rojas la dimos 7, 8 funciones, no me acuerdo bien. Y ¿Vos de después, dónde sos? nosotros somos de Rojas. Rojas queda al norte de la provincia de Buenos Aires. Ok. Ahí te estuvo dando. Y aquí la dimos, y después decidimos hacer una gira que incluyó a Junín la primera vez, y después anduvimos por Rosario, y esta vez vamos los 4 fines de semana de abril y la primera de mayo a Ítaca, ahí en Capital. Ok. ¿Van a estar en Itaca qué días? ¿Los sábados? Los sábados a las 6 de la tarde. A las 18 horas. A las Y 18 ya queda en exactamente. Humahuaca 4027. Una Recuerden hora bien, 40-27. es un Sí. lugar, sí, se despide el campeón. ¿Y de Exacto. qué trata la obra? Bueno, la obra trata es un drama con un poco de comedia, un poco de todo. Todo lo que uno busca en una obra de teatro está incluida en este escrito. Y bueno, trata de la historia de un entrenador de boxeo con su pupilo, y la relación que han alcanzado a lo largo de la vida semiprofesional, amateur del boxeador. Y bueno, un quiebre en la relación que bueno, que lleva a tomar decisiones a veces, en este caso, muy, ¿cómo te puedo explicar? Definitivas, drásticas. Muy definitivas, muy drásticas, que llevan a un gran cambio en la vida de ambos. Ok. Pero los dos sienten apego uno por el otro. Y es una relación entre ellos, una relación de entrenador y boxeador. Claro. ¿Sí? Es un unitario en el cual Fernando y quien lo escribió, y Ezequiel, que es quien lo dirigió en este caso, tuvieron la capacidad de darle vida a los demás personajes. O sea, hay 3, 4 personajes más que no aparecen, pero Ajá. que están, que uno los ve, los imagina en el escenario, porque el personaje mismo le da sentido. Entonces, bueno, puntualmente en mi caso es una obra que me encantó, me encanta hacerla, me encanta que la vean, porque, qué sé yo, cuando uno está seguro del producto que uno tiene, ¿viste? Cuando uno va con algo en la espalda y dice, che, mirá, esta obra es, y bueno, esta obra es esa. Es escrita fenomenalmente por Fernando, y bueno, nosotros lo hicimos nuestra adaptación, que hasta el momento ha gustado y nos ha dado muchas alegrías. ¿Cómo se llama el director? Fernando Zavala. No, el director. El director, Ezequiel Restaino. Ok. ¿Y vos, tu nombre? Mi nombre es Rubén Medina. Los dos somos, el grupo nuestro se completa con Claudia Labrada, Sí. que es asistente de dirección, y Matías Herrera, que es sonidista y está en sonido y luces. Sí. Y bueno, somos 4 talleristas de un taller de acá de Rojas, que lo comenzamos hace mucho, así que nos conocemos, somos amigos.
y bueno, nos sentimos orgullosos de poder hacer esto, animarnos a hacer esto, porque no era fácil. Sí. En mi caso es mi primer unitario, y bueno, pero lo fuimos armando con mucho cariño, mucho amor, mucho trabajo. Es y un unipersonal, ¿cierto? Es un unipersonal, exactamente. O sea, sigue siendo unipersonal. Sí. Sigue siendo siempre un unipersonal. ¿Cómo? Pregúntale. Rubén, una pregunta. ¿Enfocás de los inicios de boxeador como amateur hasta todos los pasos hasta ser campeón? Sí, en realidad trata el comienzo de la obra como esa relación que uno tiene como existe en el amateurismo, como existe en cualquier deporte amateur, pero en el boxeador se da, a veces creo que se da un poco más, de que el campeón es el campeón que se anima a pelear, más allá de los logros que obtenga después de su medalla y de su corona que se cuelgue. Pero es la lucha de ir, de estar, de viajar, de no tener un mango, desde ahí, ¿no? Después habría que preguntarle a Fernando cuando lo tituló quién es el campeón, ¿viste? Que ese es el drama que se manifiesta en esta obra. Que uno cuando la ve dice, bueno, al fin y al cabo, ¿quién es el campeón? Bueno, ¿el boxeador o el entrenador? ¿Viste? Y es algo muy lindo porque uno va a imaginarse una historia de boxeo y en realidad la historia pasa por otro lado. Una historia de vida. Lo que pasa es que las personalidades cambian, ¿no? Cuando llegan al poder máximo, cambia la personalidad del boxeador, se agranda demasiado y a veces cambia de carácter, todas esas cosas, ¿no? Ajá. Sí, así que no sería este caso, sino esta está planteado en el boxeo, pero podría estar incluida en cualquier otra historia de vida, ¿viste? Sí. Podría estar en cualquier otra relación humana, que en este caso está relacionada con que los dos se conocieron en el ámbito del boxeo, que es un ámbito distinto a lo que uno va a ver en la obra, ¿no? Si te cuento un poco más, te termina adelantando qué sucede. Pero es un ámbito en el cual... No es Solier. Pero es un ámbito en el cual el hombre se ve como un hombre, se ve como un hombre fuerte, un hombre que nunca cae, que no tiene un sentimiento, que es una mole. Bueno, en estos casos, en esta obra se lo plantea desde otro lado, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad te muestra otro enfoque de lo que es un boxeador realmente, porque todos los boxeadores son personas sensibles y tienen sus necesidades igual que cualquier personaje. Exactamente. Lo que pasa es que uno lo ve por encima pensando que, bueno, sí, es lo que vos dijiste, una mole que no tiene sentimientos, pero la realidad pasa por otro lado. Incluso Exactamente. Tiene que ver con más o menos con eso, ¿viste? Claro, pero bueno, todo lo que en realidad, como te dije anteriormente, podría estar vinculado a cualquier otro ámbito de la vida. A veces no tiene que ver con el boxeo en sí. Si lo planteas en otro sector, en otro deporte, en otro espectro cultural, en otro, sería algo más o menos similar. ¿Viste? Es una historia de vida de rutina diaria. Igual se puede mencionar a boxeadores, o sea, en donde Fernando se haya de alguna manera inspirado, porque están el personaje de Jorge Luis Borges, que escribe también por un boxeador, que no me acuerdo ahora el nombre de a quien nombra. Bueno, hay varios personajes nuestros que fueron al exterior y tuvieron bastantes problemas también. Exacto. Bueno, de hecho Fernando se inspiró en una historia. Claro, por eso. Él la agregó después, pero bueno, ese boxeador no tiene ni nombre ni apellido. No quiero dar pero sí nombre, se inspiró en una historia real. Exacto. En una historia real. Y después él en su
en sus caminos, Sí, fue uno encontrándole cuando una va historia a ver, agregada a la que ya cuenta. conocía. Bueno, me alegro, entonces, ustedes empezaron ya el sábado pasado. Tuvimos el sábado pasado y vamos a estar estos sábados de abril y el primer sábado de 4 mayo. sábados más. 4 sábados más, exactamente. A las 18 horas en 18. Itaca, Humahuaca 4027, en Sí. Humahuaca y Medrano, justo. Así que, bueno, aquellos que quieran ir a verlo, espero que tengan muchísima suerte y muchísima gente también. Sí, bueno, muchas gracias. Déjame agradecerle al teatro que nos recibió de una manera espectacular, no conocíamos a nadie y nos hicieron sentir como si estuviéramos en nuestra casa. Un lugar muy Bueno, lindo. Y Natalia bueno, Pascale y el marido, que son los dueños de Itaca, son personajes que también son actores, aparte, Sí, son sí, sí. personajes geniales. sí, me saco el sombrero por ellos. La verdad que una gente maravillosa. Así que bueno, gracias a vos que me permitiste esta oportunidad. No, por favor, ¿Mm? démosle gracias a Fernando que me pasó tu contacto para que pudiéramos hablar. Los Porque esperamos. él me dijo, o sea, yo ya hablé con Fernando el año pasado, incluso lo vino a mi programa cuando estuvo en Buenos Aires y todo, y esta vuelta cuando me escribió diciéndome que estabas vos haciéndolo y que es otra apuesta diferente, entonces me dijo, me gustaría que hablara el actor, el director, porque bueno, es otra mirada. Así que te dejo hablar a vos. Nosotros tuvimos esta suerte, que fue vernos gente que vio otras y bueno, le gustó mucho. Claro. Todo es lindo, todo es mirable, ¿viste? Pero bueno, a veces un director la apunta de una manera, otro director la apunta de otro, y son dos obras iguales, pero son distintas, pero en el sentido de que fue encarado, pero son lindas las dos, ¿viste? Sí, Y bueno, así que... el actor también. O Sí, sea, sí, obviamente, porque el cuerpo es de uno y las acciones son de uno, ¿viste? Exacto. Pero bueno, yo ya te digo, yo no conozco otras versiones, me han hablado muy bien de las anteriores, me encantaría verlas porque a mí me encanta ver teatro, pero a veces mirar algo previo te desenfoca, ¿viste? Entonces... No, sí, es preferible partir de cero. Exactamente, así que ya le vamos a incursionar. Bueno, Cholo, no te Bueno, molestes. Pato, te beso grande, muchas gracias. Te mando un abrazo. Bueno, saludos para ustedes y bueno, cuando quieran, dense una vuelta. Dale, seguro que voy a ir a verla. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Saludos, que tengan buenas tardes. Igualmente. Bueno, ¿estamos de vuelta, Martín? Ok. No, sí, está bien. No te voy a pedir la otra tanda, vamos a darle la palabra a Rufino ahora, en vez de seguir con historias, después vamos a seguir hablando de otras cosas. Ahora le vamos a hablar un poco de arte, bueno. Así variamos. De otro arte, porque esto también es arte, pero bueno, de otro tipo de arte. Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de un personaje muy carismático, que dejó su historia en nuestro mundo del arte, inclusive de la televisión, ¿sí? Vamos a hablar de Federico Jorge Klemm, que fue artista plástico, nació en Checoslovaquia en 1942 y falleció en el 2002, ¿sí? Se le decía que era el gran encantador, era un príncipe atrevido, fue crítico de arte, coleccionista, mecenas, promotor de artes, ¿no? Como verán, este personaje, este artista, ha hecho mucho por el arte, ¿no? Le tenía pasión. Inclusive tiene una fundación que se llama Federico Klemm, que está en Maceo T. de Alvear 626, lo ubicás vos, ¿no? Federico Klemm. No. Bueno, que te lo recomiendo, ¿no? Es un arte
vio al estilo bien de los happening de la pop, ¿sí? Van a ver una obra de este artista céntrico que aparte de llevar toda la obra, él hacía obra, ¿no? ¿Cómo? Que Él hacía obra. Claro, que es artista, que él también hacía obra. Okay. Sí. Él lo que quería que entre el público en el gran arte, ¿sí? Especialmente en el periodo de 1994 al 2002, ¿sí? Fue el último céntrico porteño que tuvimos. Inclusive hacía banquetes temáticos, ¿no? Fue también ícono menemista en la época de Menem, ¿sí? Que fue el único artista que eligió el expresidente. Es el único que trabajó y se destacó en ese tiempo. Expresidente. Expresidente, sí. Bien, ¿qué expresidente? Menem. Ah. Menem. Fue un tesoro nacional. Pero poco apreciado posiblemente por sus colegas, con sus intervenciones eclésicas y un nombre asociado a la frivolidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? El personaje era bien tipo checoslovaco, rubio, siempre bien vestido, cambiaba las camisas, se ponía pelucas, ¿no? Estuvo en diferentes programas, estuvo con Mita Legrand, con Susana Jiménez, que también les hizo obras, ¿no? Les hizo fotografías, la van a poder ver estas obras en la Fundación Clem, ¿sí? También estuvo haciendo algunos trabajos televisivos, estuvo en Video Match, ¿no? Con Tinelli. También uno de los personajes de Medachi lo imitaba, es decir, se vestía a él y hacía una parodia de él, ¿sí? Del ser, ¿sí? Bueno, llegó a crear su nombre, a vender su nombre y también a hacer una especie de hazme reír. Es decir, era tanto las cosas que hacía, las cosas que hacía que muchas veces no se lo tomaban en serio. Por eso a veces lo cargaban, ¿no? Pero él era así, ¿no? Fue un número uno en el mundillo de las artes, ¿sí? Con notas de distintos tipos de trabajos, ¿no? También pudo ser agredido también por la facilidad que tenía de llegar a él, ¿no? Pero él siempre siguió con su manera de trabajar, ¿sí? Hizo obras como Hasta el niño más macro, El cine en llamas, retrato de Rosa Clem, que era madre. También ¿Pero esas obras que eran pinturas? Y fotografías también. Algunas eran pinturas, fotografías, algunas instalaciones, ¿no? Otro, Feliz se llamaba, otro, Radar Gris, otro, Encantador de la Noche, otro, Río de la Plata. El padre tenía una empresa, era un inmigrante italiano que trabajaba con productos químicos y fue en la época de Perón, se hizo muy rico, él era hijo único, el mimoso de la familia, por supuesto, entonces tenía todos los gustos. ¿La conociste? No, lo vi, no lo conocí en persona, pero lo he visto. Bueno, él empezó de chico
en la fundación, empezó a ir de chico a la Fundación Torcuato Di Tella, la compañía de la madre. Es decir, lo conocieron grandes artistas, a Marta Minucci. Claro, sí, la Fundación Di Tella. Sí, y inclusive ha participado, ¿se acuerdan que en ese tiempo se hacían los happening? Inclusive se hacía la participación del público. Bueno, él participaba en todos esos eventos. Es decir, ya le gustaba y estaba atento a todo lo que le pasaba, ¿sí? Lo retrató, si lo incluyó en sus obras, Edgardo Jiménez y también Delia Cancela. Es decir, que lo incluyeron en sus pinturas, lo pintaron cuando siendo más chico a él, ¿sí? ¿Vos estuviste en el Instituto de Di Tella? No llegué a estar. El Instituto de Di Tella es un instituto de arte por Torcuato Di Tella que traía toda la gente joven, es decir, fue la época del 70 más o menos. Por eso, pero ¿cuándo cerró? Y no llegué. ¿Cuándo cerró? No, cerró en la época militar. Era claro, que era una cosa que era en contra de lo que predicaba el gobierno de facto. No llegué porque en ese tiempo era más joven, estaba por ahí en otras cosas, ¿no? No estaba sí, claro. Entonces, bueno, se recuerda a Federico Klein con mucho cariño, una persona muy simpática, muy carismática, siempre vestido alegre, siempre vestido, inclusive llegó a tener un programa de televisión que donde él mostraba de arte. Él tenía esa frase que era: es tu arte, es mi arte, que después con esa parodia lo imitaban, ¿sí? Tu arte es mi arte. Es tu arte y es mi arte. Claro, porque él lo mostraba, entonces. Sí, pero la parodia debe ser le hacía una cosa media enfocada al erotismo, lo cargaba, ¿no? Pero bueno, la verdad que hizo hincapié y fue destacado en su momento. Por eso les digo que pueden ir a verla en la Fundación Klein, la obra de él, y van a ver las obras que hizo con Susana Jiménez y con Mirta Legrand, entre otras. Bueno, gracias. Poneme la otra samba, chica. Triste y con pena me voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Lejos se escucha mi voz y ella dice en su cantar: en aquellas noches silenciosas canto porque alivia mi pesar. Otros andarán por ahí igualito como yo, cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción. ¡Ay, no más! Cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción. La segunda tiene que ser más linda. Adentro, como perfume de flor,
has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tus melodías quizás siempre han sido para mí lo que muchas noches he soñado, así te nombré 7 de abril. Otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción. ¡Se acaba! Cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción. Bueno, estábamos escuchando la samba 7 de abril, justamente porque el 7 de abril hoy, obviamente no está ni por Andrés Chazarreta ni por Gustavo Cucci de Guillermo, pero bueno, en este caso lo estábamos escuchando a decimos el nombre de la samba 7 de abril, a Titín Salazar. Así que está bastante buena. Yo lo busqué primero, estaba tocada nada más, entonces la busqué cantada, está bastante linda la Interesamos, ¿no? Somos esperanza, ¿no? Claro, porque Andrés Chazarreta es uno de los primeros autores de samba. Pero bueno, se celebra justamente el día de la samba, por ello. Así que, bueno, me había mandado un mensaje el director de la obra de la que estuvimos hablando hace un ratito, así que vaya a contestar. Pero bueno, por el momento vamos a decir, estábamos hablando recién con Rufino sobre las Pascuas, que hablando de todo un poco, no estuvimos conversando sobre las Pascuas la semana pasada tampoco. Lo que tenemos que decir, bueno, lo que me gustaría decir sobre eso es que este año las Pascuas, tanto las judías como las católicas cayeron juntas. Se supone que hay mucha gente que pregunta determinadas cosas sobre por qué se celebra la Pascua. Lo preguntaron a Jimena el domingo cuando estaba en los almuerzos, por qué se celebra con gallinas. Obviamente sí, porque los huevos salen de las gallinas, pero ¿por qué se celebra con conejos? Entonces les voy a contar algo que leí en el día de hoy a Claudia, de un grupo donde yo estoy, es un grupo que habla de Hotman y todas las obras que Hotman escribió, que fue un filósofo historiador de la época de la Segunda Guerra, falleció en el año 2012, acá en Buenos Aires, o sea, vivió en Buenos Aires. De hecho, la mujer de él tiene un libro escrito, se llama Cuando estemos, ¿cómo se llama? El libro es Cuando lleguemos a Buenos Aires, o encontrándonos en Buenos Aires, creo que es, porque uno vino antes que el otro, entonces, justamente para salvarse de la Segunda Guerra, obviamente, pero bueno, se lo agradezco a Claudia esto, y creo que ustedes también se lo van a agradecer. Creyentes o no creyentes, Pascua celebra la vida, el renacer. Uno de los símbolos son los huevos,
y el conejo. ¿Por qué? Porque los huevos los conejos se supone que ponen muchos hijos. Los huevos vienen de la gallina, realmente, pero bueno, y también es un renacimiento. Pero sí, dice que cuando uno dice, uy, tenés un montón de hijos, en general se dice que es un conejo, porque los conejos pueden tener muchos hijos. La palabra Pascua viene de Pascael, del latín Sheisrak en hebreo, y significa paso. En el caso de los judíos representa el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad. Para los católicos se conmemora la resurrección de Cristo, es el paso de la muerte a la vida eterna. Eso nunca, claro, yo nunca lo había entendido porque celebran con paso, el paso, o sea, de la vida a la muerte, tenía que ser. No, es de la muerte a la vida, ¿pero qué vida? A la vida eterna. O sea, el pasar de morir a estar siempre, claro, estar siempre en todo. Incluso los ateos significa la supremacía del espíritu por sobre la materia. O sea, lo que queda de lo que sería el alma, por encima de la materia. Por eso las casas, bueno, se desea que se animen y den el paso, ese paso que nos haga pasar de la resignación a la acción, de la indiferencia a la solidaridad, de la queja a la búsqueda de soluciones, de la desconfianza al abrazo sincero, del miedo al coraje, de volver a buscar todo por amor, de recoger sin vergüenza los trozos de sueños rotos y volver a empezar, de la autosuficiencia al compartir el fracaso y los éxitos, de hacer las paces con nuestro pasado para que no arruine nuestro presente y nuestro futuro, por supuesto, y de saber que de nada sirve ser luz si no podemos iluminar el camino de alguien. Muy buena la reflexión de Claudia, yo no sé si la escribió ella o no, la saludo, aprovecho a saludarla para todos, esto quiere decir justamente las Pascuas. Y vamos a contarlo realmente, sí, los judíos decidieron, o sea, Moisés, todos sabemos que Moisés fue judío y que lo pusieron, la madre lo puso y los hermanos lo pusieron en un Moisés para salvarse de que lo maten los egipcios, porque el rey egipcio había ordenado matar a todos los hijos, eran todos los primeros hijos de judíos, no, eran todos los hijos varones de los judíos que no quedan dentro de determinado tiempo, porque los sabios, claro, porque los sabios de la época, aquellos que lo aconsejaban a él, le decían que iba a llegar el Mesías y que lo iba a sacar a él de su lugar de rey o de emperador. Entonces él dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer para evitar un poco esto, para salvarme un poco? Bueno, matar a todos los hijos nacidos dentro de un determinado tiempo. No sé, no me acuerdo, en realidad. Lo cierto es que la madre y la hermana de Moisés lo llevan a creo que es la hermana más que la madre, pero bueno, contemos la historia como que creo que fue la hermana,
hermana de Moisés, o sea, la madre salió a Moisés y la hermana lo quiso proteger y lo que hizo fue llevarlo a un lago que estaba cerca del palacio y que atravesaba el palacio, era donde la hermana del emperador iba, porque el que murió fue el hijo de la hermana del emperador. Pero murió por un problema, o sea, por un episodio, por un virus, o sea, una epidemia que hubo. Lo que pasa es que por eso el emperador dijo, vamos a matar, porque hubo una epidemia teóricamente mandada por Dios que mató a todos los hijos o aparte de los hijos de los egipcios. Fue como una de las 7 plagas que tenían que venir para que liberaran al pueblo judío. Tras eso, o sea, tras la muerte de su hijo, entonces ella lo ve justamente Moisés, a un bebé que está en un Moisés. El Moisés era como una cunita de tela, o sea, una cunita muy chiquita donde se acostaban a los hijos. Lo ve al bebé en el lago solo, se lo lleva y le dice a su hermano, no se le dice al hermano, le dice al padre de ella que es su hijo, que este es su hijo. El que había sufrido la pérdida del hijo creo que fue el hermano de ella, si no me equivoco. O sea, el hijo del faraón. El faraón habla con su hijo y lo crían a Moisés como si fuera su hermano. O sea, lo adoptan, pensando que es el hijo de su hija. Obviamente no iba a decir nada, porque si no, tenía que decir quién era el padre. Y como no, la hija no le dijo nada, entonces, bueno, Moisés nace dentro de la casa del faraón, crece dentro de la casa del faraón, y un día uno de sus hermanos lo va a buscar y le dice que en realidad él es hijo de judíos. Y va a mostrarle quiénes son sus padres. Primero no lo acepta y después empieza a mirar a los judíos de otra manera. Y habla con el faraón para que los deje libres. O sea, le pide al padre, porque suponía que este era su padre, le pide a su padre que deje libres a los judíos y que los deje salir de Egipto. Que les dé algo para que vayan a buscar la tierra prometida. El faraón no acepta, y mucho menos el hijo del faraón, que se había criado, que era su hermano realmente, o sea, se había criado junto con él, tampoco lo acepta. Ahora no me acuerdo del nombre del hermano de Moisés. Bueno, entonces Moisés va, habla con su familia, se entera de quiénes son. Detrás de eso va a intentar por todos los medios convencer al faraón, y como no puede hacerlo, Dios le manda 7 plagas al pueblo egipcio. Porque el faraón no quería saber nada con que se fueran, porque decía, ¿cómo nos vamos a quedar sin esclavos? ¿Quién va a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer? No podía hacer eso. Entonces, bueno, no los deja partir justamente porque los tiene como esclavos. Entonces Moisés le demuestra que el poderío de los judíos es mayor hablando con Dios. Y Dios le manda las 7 plagas. Una es la muerte de los primogénitos, la otra es las langostas, llena de langostas el Egipto. La otra es
la sangre en el mar, o sea, se llena el agua de sangre, con lo cual no se puede tomar. Bueno, son algunas de las... y la muerte de los primogénitos se hace con la sangre, se pintan las casas de aquellos que son judíos para que Dios sepa que ahí no se puede ir a tocar, sino que en las que no están pintadas. Ahí es donde va a morir el hijo, el primogénito de su hermano. Son parte de las 7. Tras esto, cansado, Pongo, les acepta el faraón que se vayan de Egipto. Entonces, detrás de su aceptación, obviamente después de tener 7 epidemias dentro de su lugar, obviamente tenía que aceptar que se fueran. Habrá dicho, ya está, déjalos que se vayan y me dejen tranquilos. Claro, déjalos que se vayan y me dejen tranquilos. Entonces, bueno, tras esto, se dice que Moisés le pidió que lo dejara sacar la parte del trigo que ellos no consumían, que era la parte que no le daban, que ellos la tiraban en realidad, y también le pidió dinero. También le pidió que dejara llevarse dinero y llevar mantas para poder enfrentar el desierto. Y él le dijo que él los iba a acompañar. Bueno, cuando llegaron al Mar Rojo, encontraron con que estaba el mar y no sabían cómo cruzarlo, pero Moisés rezó y Dios se supone que abrió las aguas, o sea, el faraón lo dejó salir. Ellos llegaron, empezaron a deambular por el desierto, pero no era tan bonito, porque primero le dijo que sí a Moisés. Moisés le dijo que él los iba a acompañar para asegurarse de que no iba a pasar nada contra los egipcios. Pero el faraón y su hijo mandaron el ejército egipcio. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron al Mar Rojo, los judíos no sabían cómo atravesar el Mar Rojo, y de repente Moisés habló con Dios, y Dios lo que hizo fue convertir el mar en tierra. Atravesaron, por eso dividió las aguas, pero una parte era tierra para que pudieran irse. O arena, bueno, lo mismo, un lugar donde pudieran caminar. Entonces, los judíos se fueron, fueron a un paso bastante ligero, y cuando estaban llegando el ejército del faraón para atraparlos sin decir que lo había mandado el faraón, los iban a atrapar, o sea, iban a matarlos directamente, iban con esa idea. Entonces Moisés volvió a hablar con Dios y se supone que Dios volvió a colocar el Mar Rojo ahí. Con lo cual los egipcios llegaron, empezaron a andar y se chocaron con el agua. Muchos murieron ahí y ahí quedó, no lo pudieron volver a atrapar. Bueno, tuvo 40 años de camino al desierto, pero Moisés también estuvo sentenciado de alguna manera por Dios, porque él nunca llegó a la tierra prometida. Él murió cuando llegó al borde de Israel. Ya tenía 80 y pico de años, estaba cansado, enfermo, encorvado, no logró atravesar la tierra prometida. O sea que de alguna manera a Moisés tampoco le perdonaron el hecho de estar viviendo con los egipcios. Pero bueno, ¿qué pasa? Las Pascuas judías, o sea, lo que celebran es la liberación, la partida de los judíos de
Egipto. La liberación de la esclavitud. ¿Por qué se celebra junto con las Pascuas católicas? Siempre. Porque Jesús era judío y estaba celebrando Pesaj junto con su familia y con sus discípulos, cuando Poncio Pilato manda a su ejército a buscarlo porque, ¿cómo se llama el que lo denunció? De vuelta lo olvidé. Uno de sus discípulos denuncia dónde lo pueden encontrar a cambio de moneda, de oro. ¿Cómo se llama? Por Dios, que no me olvido. Igual que Judas. Igual que Judas. Era Judas. No igual que Judas, era Judas. Judas va y lo denuncia por para cobrar monedas de oro que le habían prometido. Bueno, lo apresan, lo crucifican, lo clavan en la cruz, por eso lo hacen católico. Exactamente, como la última cena. Jesús le dice que lo va a asesinar. Habla en voz alta, porque no te nadie. La última cena fue la que tuvo. La última cena fue la cena de Pesaj. Por eso fue cuando estaban los apóstoles y le dijo a Claro. que le iba a asesinar. Claro. Era la última, o sea, fue la cena de Pesaj, exactamente, que estaba teniendo. Por eso, las Pascuas judías y las Pascuas católicas van pegadas, porque el mismo día que los crucifican a Jesús, él estaba celebrando Pesaj. La diferencia en las fechas proviene de que después el calendario se hizo gregoriano, y ellos estaban con el juliano. Hay una parte de los judíos que todavía no cambiaron el calendario, y por otro lado nos guiamos, el judío seguía por la luna, el católico seguía por el sol. Para nosotros el día empieza cuando el sol se oculta y sale la luna, y para los católicos el día comienza cuando amanece, cuando sale el sol. Entonces las diferencias son bastante grandes, los meses son diferentes y la duración de los meses también es diferente. Pero básicamente Pascuas católicas es básicamente lo mismo. Y como dije al principio, es el paso de una cosa a la otra. Bueno, vamos a seguir hablando, así que bueno, los judíos todavía estamos celebrando las Pascuas, o sea, Pesaj, al jueves que viene, o sea, hasta pasado mañana. Se supone que mañana tiene que ser mañana miércoles es la última noche de Pesaj, y ya el jueves, a partir de las 7, 8 de la tarde, se puede volver a consumir harina que eleve, porque lo que no podemos comer nosotros en este momento son productos que estén hechos con harina que eleve, o sea, pan, tortas, pizzas, todas las cosas que tengan levadura no se pueden comer. Les voy a contar algo que dije al principio. Héctor Olivera nació el 5 de abril de 1931, productor, director, guionista de cine, estudió en el Liceo Militar hasta los 14 años y fue llevado por su madre a los estudios Baires. A los 16 años fue segundo ayudante de dirección en la película La Gran Tentación, donde trabajaba Carlos Cores y Elisa Galvé. En 1950 trabajó en Artistas Argentinos Asociados, en producción. Fue aprendiendo de Mario Soffici, César Amadori, Rinaldi, y ascendió a productor independiente con Fernando Ayala, y creó entonces Aries Cinematográfica Argentina. Filman El Jefe, de Paula Cautiva. Comienza a dirigir Sexo Análisis. Luego vienen
sus obras cumbres, La Patagonia Rebelde, libro de Osvaldo Bayer, El Muerto, La Noche de los Lápices, el caso María Soledad, Una sombra ya pronto será, ganadora de 5 premios Cóndor de Plata, basada en la novela de Osvaldo Soriano, Antiguo Vida Mía, Ay Juancito, en el año 2004, centrada en la vida de Juan Duarte, el hermano de Eva Perón, 2 premios Cóndor de Plata y premio Festival del Cairo. En televisión produjo 9 lunas, De Poeta y de Loco, Archivo Negro, Laura y Zoe, y volvió en el año 2012 La Defensora en Canal 7, la TV pública. En el año 2001 recibió el Conex de Plata, diploma al mérito. Fue nombrado personalidad destacada de la cultura en el año 2013. El 7 de abril, un 7 de abril, nació, vamos a dejar de lado a otros, Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo. ¿Quién era este personaje que tenía tantos nombres? Simplemente era Victoria Ocampo, conocida, o sea, eligió de todos los nombres el de Victoria, justamente por la victoria, supongo. Nació en Buenos Aires el 7 de abril de 1890 y iba a morir en Bécar el 27 de enero de 1979. Escritora, traductora, editora, mecenas para otros escritores jóvenes de la época. Publicó La Laguna de los Nemífares en 1926. Fue miembro de la Academia Argentina de Letras. Su primera obra en 1924 fue De Francesca a Beatrice, editada por la revista de Occidente con ayuda de José Ortega y Gasset. Participó de movimientos feministas, fue antifascista. Por lo que fundó en el año 1936 la Unión Nacional de Mujeres, la Unión Argentina de Mujeres, perteneciente a una familia aristócrata. En 1896 viaja a París, o sea, tenía 6 años nada más. Viajó a París, a Londres, presenció el jubileo de diamante de la reina Victoria en Ginebra y Roma. Su primer idioma fue el francés. Fue la mayor de 6 hermanas. La menor fue Silvina Ocampo. Leyó y admiró a Julio Verne, a Charles Dickens, a Edgar Allan Poe. A los 18 años tomó clases de piano, de filosofía en el College de Francia y en la Sorbona. Estudió literatura griega y clásica y al regresar una de sus hermanas murió por diabetes y Victoria tuvo una gran depresión detrás de eso. Se carteó con Delfina Bunge, le enviaba sus poemas y sus sentimientos, y a los 2 años, dicen, Delfina le mandó encuadernar todos los poemas que recibió de ella. O sea, ella los recibía, Delfina los recibía y los guardaba. 2 años después mandó encuadernar todos los poemas que Victoria Ocampo le había mandado. Entonces se lo obsequió
y en 1910 ella se casó y eso hizo que se cortara la amistad entre ambas. En 1917, siempre son los hombres los que cortan las amistades, ¿viste? En 1917, el libro publicado por Ricardo Giraldez, que tiene como personaje a la señora Clara Ordóñez, se inspiró en Victoria Ocampo. Su infancia y un matrimonio conflictivo. El 4 de abril de 1920, a 4 días de su cumpleaños, se editó su primer nota en el diario La Nación, titulada Babel. Hace 100 años, donde hablaba del canto 15º del Purgatorio de Dante. Funda la revista Sur en 1932, trae a Brian Rachel, que entabla amistad con Borges, después se declara fascista y termina suicidándose, dejando a Ocampo la autorización para su testamento. Estábamos hablando de Delfina Bunge. La revista Sur nace en una conferencia sobre Charles Chaplin, donde Waldo Frank le sugiere que lo visite en Estados Unidos y le sugiere una revista literaria. Entonces Victoria realiza Hola. ¿Se cortó? Bueno, voy a cortar a Victoria Ocampo, no importa, ya está, se nos fue Victoria Ocampo. Voy a contarles que yo creo que, bueno, vayan a Corrientes 1479, Corrientes entre Uruguay y Paraná, a comprar los chocolates de Bombonela, que, bueno, estuvimos la semana pasada con Andrea. Díganle que vienen que escucharon el programa en el Alféizar con Pato Rosen y Rusino, y así van a tener algún premio, algún que otro premio. Debe tener todavía todos los huevitos de esta Pascua que preparó. Sí, son muy ricos, te los recomiendo. Por eso. ¿Qué más? En el Teatro El Tinglado comenzaron nuevamente las obras con gente muy conocida como Osmar Núñez. Creo que está los miércoles, si no me equivoco, los miércoles a las 20 y 30 horas con Ingrid Telicori en el Teatro El Tinglado. El Tinglado queda en la calle Mario Bravo 948. Están dando los días domingos a las 17 horas con Jean-Pierre Noder y Alberto Claudio, creo que se llama Alberto Claudio, si no me equivoco, y si me equivoco, perdóname. El buen nazi, no, sí, se llama. Bueno. No me acuerdo la primera palabra. El buen nazi, el cazador y el buen nazi, perdón. El cazador y el buen nazi. El cazador es Jean-Pierre Noder, que es el que va a cazar a los nazis que están dando vuelta por la Argentina. Y el buen nazi... Cazador es judío. Claro, obviamente. Y el buen nazi es una persona que dice que fue el que inició, no importa, el que inició la forma de torturar de los nazis
y que sostiene que él no sabía para qué la iban a usar. Así que vayan a verla. Estuvo el fin de semana con Juana Viale contando un poco, llegando a ver todo lo que está haciendo. Hizo también una película recién. Bueno, vamos a tener, está La Monja Judía los lunes a la noche, a las 20 y 30 horas, también en el Tinglado. Hasta Trilce, en la calle Massa 177, los sábados a las 18 horas, en el mismo horario que se despide el campeón en Itaca, a la misma hora está en Hasta Trilce, que es otra dirección diferente, Juan José Castelli, la historia de Juan José Castelli, con Fernando, Dios, me sepan los nombres, Juan Manuel Correa y Fernando como director. Bueno, Fernando, no me acuerdo ahora el apellido, perdónenme. Humahuaca 4027, bueno, los sábados a las 18 horas está Se Despide el Campeón, que estuvimos escuchando. Los jueves a las 20 y 30 está La Moribunda. Los viernes a las 20 y 15, 52 minutos con Borges. También hay uno que los sábados a las 21 horas está Perón. El sábado a las 14:30, Maldita Eva. La Madonita los domingos 19:30. El domingo a las 20, Ellas y Galeano en la otra sala. Bueno, y el jueves, recuerden que tenemos en la zona de Paternal el espectáculo de música de Inés Martina, que está en la calle, ya les digo, ay Dios, ¿por qué no te encuentran? En la calle Pirue o Pereyue, no me acuerdo cómo se llama el lugar no me acuerdo. O sea, está en Paternal, pero por favor. Cheruá, ahí está. La calle es Cheruá 4900. Es la Casa Gómez. Así que no les estoy dando la dirección exacta porque no la encuentro, pero es Cheruá 4900. Casa Gómez. Me dijeron que está casi lleno, hay 80 localidades, pero bueno, aquellos que quieran vayan a ver a Inés Martina. Le pusimos música la semana pasada y estuvimos conversando un poquito con ella. Bueno, terminamos. La teníamos que haber nombrado a Gabriela Mistral, que también cumple años dentro de esta fecha, pero bueno, será el jueves en Compartiendo Misceláneas a las 15 horas. Y nosotros nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el martes que viene a las 19 en el Alcázar. Gracias a todos por estar ahí y lo dejo en el aire con Chispita. Un abrazo, amigos. Transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos y perforó la frontera.